Recibí una llamada de mi hijo, de un carro. Se les descompuso se les fleteó una llanta, ¿verdad? Necesitaban ayuda porque no llevaban refacción. Llegamos al lugar donde ellos estaban estacionados por la intersección del 35 de Dallas. Y le dije a mi hijo que era muy peligroso ahí para cambiar una llanta. Le dije que nosotros lo seguíamos, que nos saliéramos en la primera salida. Y que nosotros íbamos atrás de él con las luces de emergencia. Atrás de un tráiler venía alrededor de 75 millas. Sentimos un impacto muy fuerte. Quedó la troca llantas para arriba. Giró de vueltas y hasta cruzamos más de 200 pies de distancia de que nos impactó el tráiler. Llegó la ambulancia y pues me llevaron a emergencia. Me lastimó mi espalda, mi cabeza, mi brazo derecho y mi pierna también se fracturó. En mi trabajo duré como 4 meses sin poder trabajar. Me corrieron de mi trabajo, se acabó mi trabajo, reemplazaron a alguien más y yo entré en una depresión muy fuerte. Quería a veces hasta quitarme la vida porque me sentía que ya no servía para nada. Me fui para abajo porque no teníamos ni para pagar los biles. Me sentía impotente, que no podía hacer nada. En la ciudad de Dallas miramos varios abogados allá y tenían muy malos, que nomás se preocupaban por el caso y no por la persona, ¿verdad? Por los tratamientos y todo eso. Y mi hijo localizó a Sales. Vimos que se preocuparon pues por el caso y por nosotros. Dijeron que nosotros íbamos a recibir un buen tratamiento y que estábamos en las mejores manos. Decidimos pues darles la confianza y que ellos llevaran nuestro caso. Lamar era nuestro abogado. Cuando le hablábamos nos contestaba y nos decía que si necesitábamos algo más, que si estábamos bien, que si necesitábamos otro tratamiento o algo. Nosotros le decíamos lo que íbamos necesitando y él siempre nos contestó. Y la verdad pues siento que hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? Y ellos iban a encargar de llevar nuestro caso. Y fue un caso muy difícil. Nunca me había pasado esto. Sufrí mucho dolor. Recibí mucha ayuda con mi espalda. Me iba a tratamientos. Yo también no podía dormir. Me levantaba y gritaba. Veía los trailers que pitaban y con la ayuda de los abogados me consiguieron terapias, un lugar donde ir con un especialista de psicólogos y poco a poco los psicólogos me fueron ayudando. Ojalá que nunca pase otra vez, ¿verdad? Pero si llegara a pasar algún día a alguien de mi familia, pues yo no dudaría en hablarles nuevamente a la firma de Sales.